Está ya con nosotros uno de los precandidatos a la presidencia de la República dentro de la concertación, Efraín Alegre. ¿Qué tal, Efraín? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Un placer de poder compartir esta mesa. Bueno, lo primero, ¿qué tan grave es lo que nos está pasando con la justicia electoral? Y sobre todo, ¿qué tanto riesgo de que las elecciones no se desarrollen de manera transparente y que no tengamos dudas sobre los resultados, Efraín? Bueno, es muy grave porque en primer lugar el incendio que se ha producido realmente genera muchas dudas. Nosotros tenemos muchas sospechas sobre que se trata de un incendio provocado. Hay elementos para pensar eso. Y luego la reacción del presidente debe estar cuando sale a hacer aquella famosa conferencia de prensa donde la solución que plantea al incendio era precisamente abrir el proceso al fraude. Es decir, dijo, vamos a desdoblar, en primer lugar, ilegal. Bueno, podrá decir, y bueno, pero iba a plantear cambiar la ley. Bueno, pero es un principio electoral. La simultaneidad es un principio electoral para evitar el fraude. Y él plantea precisamente una solución que habilita al fraude. Y bueno, y después todo lo que hemos visto, luego sale un funcionario de la justicia electoral a corregirle al ministro y le dice, no, no se va a hacer al final eso. O sea, todo esta total irregularidad, falta de seriedad en el manejo de una situación tan grave, en una institución tan sospechada, en el mejor de los casos. Y que no tengamos ninguna respuesta seria a estos hechos. Y lo de anoche ratifica las desconfianzas, ¿no? Lo de anoche en Fernando La Mora, que dos personas van preocupados porque si convengamos, le llega la información de que en esos depósitos no hay garantía, ellos van, se los recibe, toman café, filman, hablan, salen de ahí y luego la justicia electoral se encarga de montar a través de los medios de algunos medios de comunicación, informan ellos que hubo un atraco. Yo estaba ayer, un intento de asalto, una barbaridad. Y eso es muy grave, y sobre todo porque si uno mira los que salen, la vocería, las personas que salen a hablar, todo el cartismo en la primera línea, o sea, bien montado, bien montado. Entonces, esta es la justicia electoral. Yo en estas circunstancias, nosotros desde luego hace rato decimos, mientras que Bestar esté como presidente, desde luego eso no es ninguna confianza. Nosotros sabemos que el proceso electoral nos puede dar garantías, y esto lo digo así porque eso nosotros lo tenemos clarísimo. Estamos trabajando con los equipos en ese sentido, en la medida que nosotros podamos controlar cada mesa. Si algo depende de la justicia electoral, nosotros no tenemos ninguna garantía. La victoria se tiene que producir y se tiene que contar y se tiene que anunciar desde cada mesa electoral, porque nosotros no tenemos ninguna confianza. La justicia electoral, todo está intacto, no se ha cambiado nada. Tenemos a los mismos personajes vinculados a irregularidades al frente de la institución, lamentablemente. Desde la concertación, ¿analizan escenarios, por ejemplo, que eventualmente digan que no hay máquinas suficientes y hay que hacer un mix de máquinas y papeleta, o creen que las máquinas que quedaron son suficientes como para hacerlo todo de manera electrónica? Bueno, nosotros, por eso te decía, la desconfianza que tenemos es tremenda, porque la experiencia que hemos tenido con la justicia electoral se ha sustentado siempre en la maniobra. Y les voy a decir lo que pasó. Fíjense, recordarán ustedes para las internas de las municipales, nosotros dijimos que no íbamos a, que íbamos a hacer todas las elecciones el mismo día, como señala la ley. La justicia electoral extrañamente movía y hacía esfuerzo para que se viole la ley. Ellos querían precisamente dividir las elecciones. Y para eso, ¿qué nos decían? No se puede hacer todo junto. No se puede elegir candidatos a presidente, quiero decir a intendente, y al mismo tiempo candidatos a presidente del directorio, porque el directorio es 20.000 historias, que la juventud que se tiene. Eran todas mentiras, Luis. Nuestros técnicos dijeron, se puede hacer. Es una cuestión de software. Pero oficialmente la justicia electoral no decía otra cosa. Bueno, pongo este antecedente para entender cuando sale y dice el presidente Bestar
de que solamente haciendo las elecciones en diferentes fechas se podría hacer las elecciones. Desde luego que nosotros desconfiamos, porque así nos mintieron siempre, son unos mentirosos en función a sus intereses. Nosotros por eso establecimos claramente la posición, para que no haya ningún tipo de confusión. Las elecciones se tienen que hacer en los plazos establecidos en el proceso y en la ley. Eso no se negocia. ¿Eso qué quiere decir? Se tiene que votar el 18 de diciembre. Y se tiene que votar el 18 de diciembre, como dice la ley, con urnas electrónicas. Y las urnas que existen hoy habilitanlas. Entonces nosotros estamos atentos a que se cumpla el proceso electoral en los términos de los plazos y de la ley. O sea, para ustedes la cantidad de máquinas que están habilitadas, que quedaron, digamos, del incendio, ¿son suficientes para hacer ese día? Esa es la información que tenemos de técnicos, inclusive de la justicia electoral. Porque incluso se llegó a plantear como posibilidad el viernes, cuando hablábamos con distintos representantes de la justicia electoral, que algunos partidos acepten utilizar las papeletas, algunos partidos, digamos, que tienen menos electores. Papeleta en la chapa presidencial. Sí, en el Ejecutivo. Su interna, sí. Eso no es... Que ya se hizo en las municipales, nos decían. Entonces, de esa manera optimizás la cantidad de máquinas que se van a utilizar, digamos, donde sí hay muchos electores. Cierto. Y ellos dijeron, esto ya se hizo en las municipales, como una salida para evitar, digamos, el problema con las máquinas de votación y que las máquinas estén en los partidos o en los locales donde hay muchos electores. Lo que no puede ser es que mientras se está incendiando, hace una conferencia de prensa del presidente a decir, bueno, vamos a tener que desdoblar las elecciones y todas estas historias, ¿no? No es serio. Al contrario, genera sospecha. ¿Qué nos hace recordar? Creo que ustedes habrán comentado el asesinato de Argaña. ¿Ver? El cadáver todavía no estaba frío y ya se estaban convocando las elecciones. Pareciera de que había un conocimiento y un preparativo. En primer lugar, el conocimiento del crimen y la respuesta del crimen. Había 2 personas desaparecidas, hasta ese momento eran Hasta ese 2. momento. Y ya venían con soluciones que son tramposas para más. Entonces, pero caramba, veamos qué pasa, sentémonos a hablar, veamos seriamente y después digamos, bueno, esta es la situación y qué podemos hacer. No ocurre eso. Doctor, ¿a usted no les pareció grave que cuando Bestar sale y habla del desdoblamiento de las elecciones, dice, hemos decidido, hemos hablado? ¿Con quién hemos? Si los 2 ministros de la opositores, por decir una manera, que no son colorados, no estaban en el país. ¿Con quién habló Bestar? Es la pregunta. Por ejemplo. ¿Ustedes no se pusieron a...? Claro que sí, por supuesto, por eso digo, todavía estaba el incendio, todavía discutíamos si eran 8.000 máquinas o eran 2.000 las que se quemaron y ya teníamos esta alternativa que van o a la prórroga o al desdoblamiento. Ninguna de las dos son aceptables. Y bueno, realmente es preocupante, como digo, con todos los antecedentes. Hubo un incidente de ataque con gases pimienta, jamás se dio a conocer. Hubo un acontecimiento de robo de máquinas del CHEP, creo que 150, 160 máquinas, nadie ha hablado de ello. Hoy, ayer, ante ese incidente lamentable de respuesta a la justicia electoral, estas 2 personas, Robert Ventos y Heredia, lo que demostraron es los temores de la ciudadanía. No hay ninguna seguridad en ese depósito, no hay ninguna seguridad. Nosotros estamos hoy denunciando, más que denunciando, presentando nota a los bomberos y a la municipalidad de Fernando de la Mora, a fin de que se ofrezca algún tipo de, no digo garantías, pero sí de cuidado que requiere. O sea, hay una desconfianza finalmente, porque es lo que digamos, es la conducta que se ha desarrollado en la presidencia de la justicia electoral que genera toda esta desconfianza, desde luego. ¿Y la concertación no va a iniciar alguna acción, digamos, pidiendo seguridad? Primero verificar las máquinas que quedan, cuántas son, en qué condiciones están y sobre todo quién las cuida. Digamos, lo que hicieron estos 2 apoderados que fueron hasta el lugar a ver dónde estaban las máquinas, ¿no? Sí, totalmente. Sí, bueno, realmente esto nos sorprendió. Nosotros estábamos más bien atentos al desarrollo de la investigación del incendio y a atender un poco a que se cuide el proceso. Pero bueno, estamos desde luego que seguramente en el transcurso del día de hoy la concertación estará tomando algunas decisiones al respecto también.
Bueno, ¿cómo están para la elección? Vamos a suponer que esto se resuelva, ojalá, esto es fundamental, decíamos hoy, para que sobre todo el gobierno que surja de las elecciones tenga legitimidad de origen, que no haya ninguna duda acerca de los resultados. ¿Cómo están ustedes para las elecciones? Digo, dentro de la concertación, ¿hay alguna conversación? ¿Ya están definidas las duplas? Posterior a esas elecciones, ¿hay alguna conversación de cómo van a reorganizarse cuando ya teman cuál va a ser la chapa, digamos, que representa la concertación? Bueno, ahora estamos en la parte, en el proceso electoral, la recta final, podemos decir. Anoche tuvimos un acto de más de 7.000 personas en San Pedro, fantástico, muy lindo, estuvimos con Soledad y estamos en ese proceso, pero desde luego nosotros en la concertación, desde el inicio estamos hablando de que obviamente es un proceso de selección que se termina el 18 de diciembre, a partir del 19 se inicia una nueva etapa. Tal vez este no sea el momento más oportuno para generar conversaciones de construcción de la propuesta para abril, ¿no? Porque estamos en una disputa electoral, pero a partir del 19 seguro vamos a conformar ese entendimiento amplio de los que tenemos clara la decisión de que la concertación es el camino, que estamos acá, que estamos compitiendo, pero en la certeza y en la seguridad de que la concertación va a ser gobierno en el 2023. Te había preguntado alguna vez sobre el equipo económico que está trabajando, Efraín. Dionisio Bordas, el que se abrió, dijo, no, yo no formo parte del equipo, pero hay un equipo trabajando porque, insisto con esto, porque gane quien gane, la situación va a ser muy complicada. O sea, sí. Además asumen recién en agosto, ¿verdad? Como ya tener un presupuesto más o menos hecho, se te fue parte del año. Entonces, habrá que tomar seguramente decisiones rápidas. Hay un equipo ya trabajando en Tenemos esto. Un equipo trabajando. Estamos ya con un borrador, estamos empezando con algunas líneas, estamos trabajando claramente en la línea, en el desafío que es el crecimiento. Estamos evaluando las condiciones en que, digamos, está el país en este momento o que vamos a recibir en agosto del año que viene. Estamos planteando y estamos viendo las oportunidades donde podemos crecer. Hay oportunidades y creemos que podemos plantear un crecimiento de 4,7, es lo que se plantea, lo cual podría significar un impacto muy económico en distintas áreas. El crecimiento significa más crecimiento en recaudación impositiva y significa sobre todo lo más importante de generación de empleo, se calcula aproximadamente en unos 500.000. Estamos trabajando, estamos todavía en la etapa preliminar, estuvimos, ahora estamos en la etapa de empezar a analizar las distintas oportunidades, qué es lo que tenemos en Itaipú. Hay también elementos para pensar con optimismo sobre las oportunidades que tenemos en varios sectores. Estamos trabajando en donde se puede generar, como también en los sectores de la vivienda. Creemos que hay una oportunidad importante, hay que hacer algunos ajustes, creación precisamente de condiciones para garantizar los créditos, por ejemplo, que podría disparar de una manera importante y crecer en ese sector que genera mucho empleo. Te decía, Itaipú es un sector importante y otros en las industrias que tienen un impacto, sobre todo en el Brasil, estamos viendo que hay una gran oportunidad de crecer. Entonces estamos trabajando en esa etapa, en este momento, y seguramente, como nunca antes, con mucha antelación, porque esto que lo estamos haciendo hoy, esta es la coyuntura que nos permite. En otros tiempos, de esto hablamos después de las elecciones internas, es decir, empezamos a hablar en enero, por decirlo. Hoy estamos hablando de esto, hoy estamos trabajando, lo cual nos permite pensar que vamos a llegar con una propuesta muy sólida y muy concreta sobre las políticas, sobre todo en materia económica, que es la que te preocupa y que señalás, como proyecto político, primero hoy dentro de la concertación como un proyecto de un sector, pero que luego seguramente será de toda la concertación. Y en cuanto a educación, ¿cuál es el plan? Porque, bueno, en todas estas semanas se vino hablando mucho del plan de transformación educativa. Y bueno, hay sectores que cuestionan, hay sectores que apoyan. ¿Cuál es la postura de la concertación sobre el tema de la transformación educativa y cuál es el plan
para salir de esta crisis educativa en la que estamos? Bueno, lo de la educación es un gran debate, sin duda alguna. Nosotros estamos empezando también a discutir. Yo estoy reunido ya con algunos amigos que formarán parte del equipo y yo creo que hay muchos aspectos que hablar en educación. En primer lugar, lo que ya está demostrado que no se trata simplemente de invertir más como al comienzo parecía que creíamos, ¿verdad? Aumentar la inversión en educación. Bueno, se ha aumentado la inversión, pero no se ha mejorado la calidad. Es decir, hay un tema de gestión en primer lugar. Pero también hay una visión de la educación que queremos que hay que trabajar. Yo estoy insistiendo bastante, digo, para referir un punto muy especial, que a mí me parece el tema de la tecnología. O sea, nosotros no estamos trabajando en nuestro sistema de hoy mirando la tecnología, que hoy ya no es una cuestión como en otros tiempos, que es pensar a 50 años. Hoy el desarrollo tecnológico, la inteligencia artificial que está ya todos los días en nuestras vidas, son cuestiones que van a generar cambios profundos acá en 5 años. Hay que tener una política porque hay una oportunidad también en ese aspecto. No solamente, hay veces uno cuando habla de esto pareciera, lo habla con temor, a ver cómo nos va a dañar. Y yo creo que si nosotros estamos preparados, esto significa una tremenda oportunidad porque significa romper precisamente nuestro aislamiento, significa romper esa vieja esquema de que somos un país mediterráneo. Hoy la conectividad nos habilita a comunicarnos con el mundo, a conectarnos con el mundo, pero para eso hay muchas cosas que hacer. Por ejemplo, el tema de la conectividad es un tema central. Nosotros no estamos, y eso está muy vinculado a la juventud y a la educación, nosotros creemos de que tenemos que tener un país con una conectividad del 100%, y eso se puede y no cuesta mucho dinero. Es decisión y eso puede significar un cambio sustancial en la juventud y en las oportunidades. Ya el caso que sorprendió y que nadie se esperaba, lo de Fernando Lugo, ¿cómo puede afectar eso a la concertación? Que él sigue obviamente internado. Sí, sigue internado pero mejorando y eso es muy bueno. Pude compartir alguna información y he visto inclusive alguna fotografía donde nos pone muy contentos de verlo realmente reponiéndose en un proceso que seguramente va a ser lento. Pero es bueno decir de que está mejorando, de que las noticias son buenas, en primer lugar. De cómo nos afecta, y bueno, nos golpea, claro que sí, no solamente en los términos personales, sino en términos políticos. Nosotros veníamos trabajando con él, se venía construyendo esta concertación de la mano de Fernando Lugo y que hoy desde luego que extrañamos su presencia y bueno, muchas cosas que están pasando pasan porque no está él en la plenitud de sus posibilidades políticas, ¿no? O sea, este ligero, no diría desmembramiento, pero digamos esta separación de los que integran el Frente Guazú no se hubiera dado si estaba Fernando Lugo al 100%. No se hubiera dado. De hecho, el día anterior de su situación de salud, de esta crisis de salud, el día anterior él estuvo en una línea bien clara de cuál es el camino a transitar como Frente Guazú. Y era la concertación, dejando fuera de dudas totalmente. El día anterior, el martes... Y hay un acta incluso. Seguramente. Sí, dijo la senadora Esperanza Martínez que en un acta se dejó en claro en esa reunión de la concertación que la vía era seguir en la concertación. Sí, nosotros estuvimos, recordarán, ese fin de semana en Colombia con él, estuvimos hablando y bueno, ese es el tenor de la conversación que teníamos. ¿Crees que no hubiera estado de acuerdo con lo que hizo Jorge Quereir de ir con Euclides? Bueno, él había dicho en la última reunión de que no había ninguna razón para salir de la concertación. En cuanto a Itaipú, el acuerdo al que se llegó con la tarifa y lo que nos queda por delante, que es el anexo C, ¿cuál es la postura de la dupla? Itaipú es una oportunidad. Estamos empezando a hablar al respecto, pero es una oportunidad categóricamente. Creemos de que ahí se puede obtener recursos importantes de los acuerdos con el Brasil y un tema central. Las condiciones están para que se pueda llegar a un acuerdo sobre el precio de mercado. Y eso yo creo que cambia toda la historia de nuestra relación con la hidroeléctrica, el precio de mercado. Y las condiciones están y hay señales muy positivas desde el Brasil para que así sea. ¿A ustedes les conviene que gane Lula? Yo creo, me han preguntado varias veces, algunos me preguntan quién
quiero que yo gane. Yo, más allá de querer que gane uno u otro por simpatía, yo creo que nosotros tenemos que analizar lo que nos conviene. A nosotros nos conviene, sin duda alguna nos conviene que gane Lula. Tenemos antecedentes de relacionamientos fructíferos con Lula y además tenemos un acuerdo con Lula que nos da una serie de reivindicaciones muy importantes. Reconoce reivindicaciones paraguayas muy importantes, así que desde luego nos vendría muy bien que gane Lula en el Brasil. Efraín, muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias. Tenemos que hacer nosotros la pausa brevísima.